Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 517 y 518. Lucario y el misterio de Meu parte 2. El jeep rugió al arrancar. Kid ya estaba al volante y, aunque le resultara extraño y antinatural, Ash era el copiloto. En ese momento, Lucario estaba apretando los nudillos contra el tablero, con las orejas pegadas hacia atrás, tratando de no entrar en pánico. Me arrepiento de todo. El vehículo avanzó por un camino de tierra a una velocidad absurda, con la suspensión rebotando mientras Kid gritaba desde el asiento del conductor. ¿Ves? ¡Qué viaje tan suave! Esto no es fácil, espetó Lucario, mirando fijamente el velocímetro como si fuera un Pokémon hostil. El suelo se está desdibujando. En realidad, es bastante normal, dijo Ash desde atrás. Todos se habían puesto su ropa habitual, así que Ash llevaba su chaqueta, con Meu durmiendo dentro como un bebé. Como el pecho de Ash ya estaba ocupado, Pikachu y Bee estaban sentados con Sorrel y Mai, respectivamente, acurrucados en sus regazos. No es tu momento, abuelo, bromeó Ash. Lucario se estremeció ante eso, pero no lo corrigió. Soy muy consciente de que este no es mi momento, gruñó Lucario, clavándose ligeramente las garras en el tablero, eso es lo que me preocupa. Sorrel estaba más interesado en estudiar a Meu, porque claro que sí, pero seguía escuchando. En cuanto a su Lucario, en cuanto supo que Sorrel los había inscrito para otra aventura con Ash, prácticamente se arrodilló y rogó que lo dejaran quedarse en su Pokéball. Sorrel estaba confundida, pero asintió. De todas formas, no cabían todos en el coche, ya que Lucario ocuparía un asiento entero. Bueno, si lo piensas bien, podrías pensar en esto como, Sorrel no terminó la frase. Golpearon un bache, casi volcaron y casi dejaron caer su tableta. Max se rió desde atrás, preparándose. Esto es impresionante. Mientras tanto, Brock se agarró al costado de su asiento con una mano y se agarró el pecho dramáticamente con la otra. Pensar, cabalgando hacia el destino, junto a un récord mundialmente famoso, mi corazón puede no sobrevivir a este viaje. Con la vista puesta en el camino, Romeo, murmuró Mai, mientras intentaba tranquilizarse. Kid sonrió aún más y cambió de marcha. Tranquilo. He conducido por desiertos, selvas, zonas de evacuación de volcanes activos y cosas que probablemente deberían haberme matado. La cabeza de Lucario se giró hacia ella. ¿Por qué dirías eso? Oye, solo me he estrellado 2 veces, terminó alegremente. 2 veces. Ladró Lucario. ¿Te acostumbras?, dijo Riley con una sonrisa burlona, probablemente tilde. No es mi intención, espetó Lucario. Mai se inclinó hacia adelante, mirando entre los asientos. Entonces, Riley, ¿estás de acuerdo con esto? Riley inclinó la cabeza levemente, pensativo. He entrenado en la Isla de Hierro mientras los Pokémon salvajes atacaban en grupos, dijo. Comparado con eso, esto es manejable. Lucario lo miró fijamente. Ustedes los humanos están todos enfermos. Ash rió, con un brazo enganchado casualmente sobre el respaldo del asiento mientras Meu se removía dentro de su chaqueta, asomando una pequeña patita rosada antes de retirarse de nuevo. Oye, lo hacemos funcionar. Además, tú mismo lo dijiste, si algo le está pasando al árbol del principio que es suficiente para enfermar a Meu, realmente no tenemos otra opción, ¿verdad? Lucario no respondió de inmediato. Su agarre se aflojó un poco. Supongo que tienes razón, suspiró, mirando a Meu, que lo miraba débilmente. Si Meu aún conservaba su poder, podría teletransportarlos al árbol y acabar con todo en 10 minutos como máximo, pero no lo hizo. Había perdido gran parte de su poder, y cualquiera que percibiera el aura podía ver que el aura de Meu se debilitaba. Oye, sí, siento interrumpir, pero señor Lucario, si va a ayudar, este podría ser un buen momento. La niebla se está espesando, dijo Kid mientras reducía un poco la velocidad del jeep y señalaba por la ventana. Hacía un momento todo estaba bien, pero ahora apenas podían ver a través de la densa niebla. Lucario suspiró. Tienes razón, muy bien. Seguiré haciendo lo que pueda.
Lucario cerró los ojos, luego volvió a mirar hacia adelante, señalando con su pata. Gira cuando te lo indique, ¿entendido? Le dijo a Kid. Kid sonrió con suficiencia. Si puedes llevarnos al árbol de los comienzos, podrías decirnos que nos lancemos por un acantilado y lo haría. Por favor, no. Dijeron Mai y Brock al mismo tiempo. Kid se rió, aflojando un poco el volante y diciendo, relájate. Conducir por acantilados es una opción estrictamente teórica. Esa palabra no me consuela, respondió Lucario rotundamente. Bueno, ninguno de nosotros tiene otra opción, ¿verdad? Respondió Riley, reclinándose tranquilamente en su asiento mientras se giraba hacia Ash. Bueno, ya que vamos a estar aquí un rato, ¿qué tal si seguimos hablando? Ash suspiró y luego sonrió. De acuerdo. Pregunta lo que quieras y trataré de responderte, dijo. Sin embargo, por dentro, Ash temía esto, pero sabía que podía pasar, así que se inventó una historia años atrás. Nunca está de más estar bien preparado. Mientras tanto, de vuelta en el castillo, Irene los vio desaparecer en la niebla mientras sostenía el bastón de Sir Aaron. Que el espíritu del guardián nos proteja en su viaje, susurró al bastón. Se giró, preparándose para ver si los demás guardianes de Laura que se habían quedado en el castillo podían ayudar. Si era necesario, los desplegaría para intentar llegar al árbol también. En cuanto a cómo llegarían, ya lo averiguaría si llegaba el caso. Oye, ella nunca dijo que fuera una reina sabia. Pero, de nuevo, eso planteaba otra pregunta. ¿Por qué el árbol de los comienzos estaba así? ¿Qué estaba causando que empezara a fallar? O quizás esa no era la palabra correcta. Pero una cosa era segura. Esto no era algo casual. La verdadera pregunta era ¿por qué? En una base subterránea profunda el círculo de miembros del culto de Darkrai seguía en el mismo sitio. Había pasado casi un año desde que entraron en coma. La mayoría ya estaban muertos, ya fuera de hambre o por lo que fuera que veían en el coma. Recuerden, todos habían sido enviados al reino de los sueños, ordenados por Perséfone para comenzar a recolectar los fragmentos de Darkrai. El culto creía que Darkrai tenía el mayor potencial, suficiente para derrocar incluso a Giratina. Solo era cuestión de reunir suficientes fragmentos. Verás, en cada pesadilla que tienes, hay un poco de Darkrai. Solo era cuestión de reunirlos. Para eso se había creado este nuevo grupo de cultistas. El ritual los sumió en una pesadilla eterna artificial, y claramente no era la primera vez que Perséfone enviaba cultistas para hacer esto. De hecho, ella ya poseía un fragmento de Darkrai, pero era solo uno, y relativamente débil. Ni siquiera era del alto mando. En cuanto a este grupo, Perséfone ya tenía al siguiente listo para sacrificar. Solo esperaba que el último miembro del grupo actual triunfara, o muriera. Era Tobías. Tobías era el que seguía vivo, pero había pasado casi un año, y Perséfone empezaba a enfadarse. Aún así, si hubiera durado tanto, quizá lo estaría consiguiendo, quién sabe. En cualquier caso, a ella le daba igual, siempre y cuando triunfara. Y si fracasaba, bueno, por algo era reemplazable. Mientras tanto, dentro del reino de los sueños Tobías había estado persiguiendo a Darkrai por esta dimensión sin parar. Casi había muerto varias veces, pero nunca se detuvo. Siguió persiguiéndolo, hasta que algo cambió hace aproximadamente un mes. De repente, Darkrai cambió de táctica, y la dimensión donde Tobías estaba atrapado se convirtió en algo parecido a una cueva, pero también llena de extraños cristales azules y madera. En ese momento no lo sabía, pero era el árbol de los comienzos, o al menos la versión que Darkrai había creado en el reino de los sueños. Darkrai, por supuesto, conocía este lugar. Había estado allí durante la guerra. ¿Sabes cuántas pesadillas tiene la gente durante una guerra? Pero Darkrai no había venido al árbol para intentar apoderarse de él. ¿Por qué lo haría? Darkrai era muchas cosas, pero no era malvado. Sabía que si Neuro el árbol de los comienzos morían, todos los mortales también morirían. Y si eso ocurría, ¿de dónde sacaría sus pesadillas? Esa era la verdadera razón por la que Darkrai estaba allí, aunque la gente de esa época no entendía nada de esto. Al verlo, distorsionaron la narrativa. Creyeron que Darkrai estaba allí para destruir el árbol, presentándolo como un villano inestable. No es que le importara, ¿por qué habría de importarle? Eran solo humanos, y no podían hacerle daño ni causarle daño real. Pero esta vez, Darkrai había llegado al árbol por culpa de alguien más.
Verán, el mundo de los sueños y el mundo real están mucho más conectados de lo que la mayoría cree, y en este caso, se trataba de alguien sellado dentro de los cristales, nada menos que Sir Aaron. Cuando Sir Aaron usó su aura y se sacrificó por el árbol, quedó sellado dentro del cristal. Sir Aaron está muerto. No es que estuviera vivo y atrapado en él. Su espíritu y conciencia pasaron al más allá. Lo que no se transmitió fue su cuerpo. Al estar sellado, se conservó y continuó emitiendo aura, que actuó como fuente de energía para el árbol. Ahora bien, la razón por la que Darkrai estaba allí era porque este arreglo tenía un fallo. Al sacrificar su vida, el aura de Sir Aaron comenzó a corromperse por el uso excesivo. En un instante, había perdido toda su fuerza. Cuando fue sellado, esa pequeña cantidad de aura corrupta, o más precisamente, aura oscura, permaneció en su cuerpo. No era mucha, una proporción de 99:1, pero con el tiempo se acumuló. Así que Meu le pidió a Darkrai que regresara cada pocos años para eliminar el aura oscura acumulada, desde entonces hasta el fin de los tiempos. Y Darkrai le debía un favor a Meu, así que accedió. Además, para un inmortal, que le dijeran que viniera cada pocos años era como que le pidieran regar una planta una vez a la semana. A veces se te olvida, pero cuando lo recuerdas, lo haces, y solo te toma un momento. La última vez que Darkrai estuvo aquí fue hace unos 100 años. Planeaba recolectar el aura oscura y luego probablemente echarse una siesta durante los siguientes 50 años. Y eso nos lleva al presente. Darkrai había regresado, plenamente consciente de que el extraño humano que lo había perseguido durante meses seguía tras él. Pero supuso que los guardianes del árbol, los Regis, se encargarían del problema. Después de todo, ya fuera en el mundo de los sueños o en el real, seguían protegiéndolo. Darkrai comenzó a entrar en el cuerpo de Sir Aaron, comenzando a recolectar el aura oscura acumulada. Menos mal que había llegado hoy, tras 10 años de espera, y unos días más, y esto podría haberse convertido en un problema grave. Pero al concentrarse, sintió de repente un golpe en la espalda. Antes de que pudiera reaccionar, sintió que algo lo absorbía, y no tuvo oportunidad de liberarse del aura oscura, pues lo que lo sujetaba se cerró de golpe. Afuera, estaba nada menos que Tobias. Respiraba con dificultad. Claro, había guardias, pero ya saben lo que hizo, simplemente corrió. Y eso lo había traído hasta aquí. Sabía que no podía desperdiciar esta oportunidad, así que sacó lo único que había traído consigo además de su ropa. Una Master Ball que Perséfone le había dado. Sin dudarlo, la lanzó. Golpeó al desprevenido Darkrai, atrayéndola antes de cerrarse de golpe. Tobias no pudo evitar sonreír y reír mientras corría a agarrar la Pokébola de Darkrai. Ya está. Lo logré. Tobias rió como un loco. Después de casi un año, por fin lo había logrado. En ese momento, el trío Regi los alcanzó, irrumpió en la habitación y dirigió sus ataques hacia Tobias, pero Tobias solo sonrió. Ya tengo lo que busco, dijo. Mientras los ataques se sucedían, desapareció justo antes de que impactaran. La explosión no dejó rastro. En el mundo exterior el cuerpo de Tobias abrió lentamente los ojos, parpadeando mientras se adaptaba de nuevo al mundo real. Su mano se dirigió instintivamente a su cinturón, y allí lo sintió. Una esfera. La Master Ball. Y dentro estaba Darkrai. Al incorporarse, vio a Perséfone de pie cerca, con los brazos cruzados, observándolo expectante. Tobias sonrió con suficiencia y levantó la pelota. Misión completada. He recogido otro fragmento de Darkrai. No sabían los problemas que acababan de crear. Lo único que les importaba era que estaban un paso más cerca de su objetivo. De vuelta con la pandilla habían estado viajando durante horas, así que cuando oscureció por completo, se detuvieron para montar campamento y preparar la cena. Brock insistió en cocinar, especialmente porque Kid estaba allí, y Ash no tuvo ningún problema con eso, estaba ocupado hablando con Riley. Verán, la excusa que Ash usó fue más o menos la misma de antes. Explicó que solo había usado su aura, al menos según Lucario, para protegerse. Eso pareció ser suficiente para que dejaran de hablar de su entrenamiento desde que era un bebé. Aceptaron esa explicación, pero Riley quiso saber qué quería decir Ash con ser autodidacta, qué era lo que realmente podía hacer. Riley seguía pensando en maneras de convencer a Ash de que se quedara en Rota. Ash explicó solo lo básico, que podía percibir emociones, mejorarse, sanar un poco y crear barreras. Técnicamente no mentía, realmente podía hacer todo eso. Simplemente, mentía por omisión.
Pero de nuevo, podría usar su aura para ocultar su mentira a Riley o Lucario al notar el aumento en su ritmo cardíaco, para que le creyeran. Pero eso no impidió que lucieran horrorizados. Sanar y crear barreras eran técnicas avanzadas, tan avanzadas que ni siquiera Riley podía sanar. Su especialidad eran las barreras. Riley miró fijamente a Ash durante un largo momento, la crepitante fogata se reflejó en sus ojos. Lo dijiste muy casualmente, dijo finalmente. Ash se encogió de hombros, hurgando en la tierra con un palo. Quiero decir, es solo lo que aprendí primero. Lucario, que estaba de pie a poca distancia con los brazos cruzados, giró lentamente la cabeza hacia él. Esas no son las primeras lecciones, dijo Lucario con seriedad. Sanar el aura es una de las disciplinas más difíciles. Las barreras requieren un control extremo. Incluso percibir emociones a voluntad es poco común entre los guardianes sin entrenamiento. Bueno, supongo que simplemente soy muy bueno en eso, dijo Ash, rascándose la nuca. No eres normal, murmuró Lucario. Acostúmbrate, dijeron Mai, Max, Brock y Sorrel al unísono, con caras indiferentes. Incluso Pikachu y Bea sintieron ante el comentario. Bueno, supongo que puedo darte las lecciones básicas de aura, dijo Riley. Y como somos prácticamente familia, seré un buen primo mayor y te enseñaré cualquier técnica. Asintió con seguridad. Riley estaba seguro de que, incluso con alguien tan talentoso como Ash, aprender cualquier técnica le llevaría semanas. Ese era su plan. Empezaría a enseñarle a Ash, luego terminarían la aventura y salvarían el árbol de los comienzos. Ash aún no habría terminado, así que se quedaría para aprender más, y a partir de ahí se interesaría en dominar el resto. Así planeaba Riley que Ash se quedara en Rota. Ash se golpeó la barbilla con un dedo. Ya sabía casi todo lo que enseñaban los guardianes del aura, solo que lo ocultaba. Vaya, incluso sabía cosas que ellos probablemente desconocían, como la técnica de clonación. Sí, definitivamente no lo demostraba. Pero había algo que nunca había comprendido del todo. ¿Algo? Confirmó Ash. Riley asintió. Sí. ¿No hay truco? Preguntó Ash de nuevo, solo para estar seguro. Oye, aparentemente somos familia. No te mentiría, dijo Riley, asintiendo. De acuerdo. ¿Puedes enseñarme a lanzar esferas de aura? Preguntó Ash. Riley asintió y sonrió. Después de todo, esa era otra técnica avanzada. Le había llevado 5 meses aprenderla, y era considerado el humano más rápido en hacerlo. Por supuesto. De acuerdo. Dijo Ash emocionado. Sacó a Meu de su chaqueta, se la quitó y lo envolvió en ella como a un bebé. Luego se acercó y se la entregó a Mai antes de correr hacia Riley. ¿Por dónde empezamos? Preguntó Ash con entusiasmo. De acuerdo, dijo Riley. Primero, necesitamos extraer aura y colocarla en un orbe en tu mano. ¿Puedes hacerlo? Estaba seguro de que Ash no sabría esta parte. Ah, ¿eso? Ya sé cómo hacerlo, dijo Ash mientras extendía una mano, y un pequeño orbe azul se formó en su palma. Esta era una de las maneras en que Ash había intentado aprender por su cuenta. Prácticamente había rehecho el Rasengan por accidente, pero no podía lanzarlo. Riley parpadeó un par de veces. Sí, no soy completamente tonto, dijo Ash, poniendo su expresión inocente, hice todo lo que se me ocurrió para entrenar. Incluso usé una piedra una vez. Una roca. ¿Cómo? ¿Por qué? Empezó a murmurar Riley, pero negó con la cabeza y suspiró, decidiendo continuar con la lección. Mientras tanto, los ojos de Lucario se abrieron de par en par, pero no lo demostró. El entrenamiento en roca era algo que Sir Aaron había usado para entrenarlo. Al ver a Riley y Ash entrenar juntos, Lucario se encontró con destellos de recuerdos de su propio entrenamiento con Sir Aaron. Le oprimía el pecho recordar los buenos tiempos y luego la traición. Quería creer que Sir Aaron no lo habría traicionado, pero llevaba años encerrado en su bastón. ¿De qué otra manera podía interpretarlo? Resopló y miró a los demás, viéndolos con sus Pokémon afuera. La chica con la que Ash había estado bailando, Mai, alimentaba a Meu mítico como a un bebé que necesitaba mimos, mientras todos reían y bromeaban. No oía lo que decían. Lo bloqueó. No quería oírlo. Entonces miró a los Pokémon, todos comiendo alegremente, como si todo estuviera normal. Incluso vislumbró a los Lucarios de Sorrel y Riley. El de Sorrel parecía un niño sin entrenar, pero al menos el de Riley era disciplinado. Aún así, estaban sentados y comiendo tranquilamente.
No podía creerlo. Todos actuaban como si todo estuviera bien, como si todo fuera normal, cuando no era así. El árbol de los comienzos estaba en peligro. No sabía qué debía sentir. Y lo peor de todo, estaba allí con los descendientes del hombre al que no sabía si quería abrazar, o destrozar. Especialmente cuando pudo escuchar a Riley hablar sobre cómo él y Ash deberían aspirar a ser como Sir Aaron, para continuar con su legado, elogiando todas las cosas buenas que había hecho. Lucario se levantó bruscamente, llamando la atención de todos. ¿Qué pasa?, preguntó Ash. Lucario resopló. ¿Qué pasa?, dijo, intentando imitar la jerga de Ash. Créalo o no, la gente en la época medieval no decía arriba, es que todos están sentados aquí actuando como si las cosas fueran normales. Miró a Ash y Riley con enojo. Ustedes dos no tienen la culpa de llevar la sangre de Aaron, así que no los atacaré. Pero escúchenme bien, Sir Aaron fue un traidor. Huyó y me traicionó. No hablen de él como si fuera un gran héroe. Oye, eso es de mala educación y ni siquiera sabemos si es verdad, exclamó Mai. Sí, ¿y si te equivocas?, preguntó Kit, ganándose la mirada fulminante de Lucario. Seguiré cumpliendo por el bien de Meu y el árbol de los comienzos, dijo Lucario mientras se daba la vuelta y caminaba hacia el borde del acantilado, pero no esperes que le jure lealtad a nadie de la sangre de Aaron. Eso hizo que todos abrieran la boca, para luego volver a cerrarla lentamente, sin saber qué decirle a Lucario. Así que, por supuesto, Ash hizo lo que hacía Ash. Se levantó, corrió y se detuvo justo frente a Lucario. Entonces, ¿estás enojado, preguntó Ash. ¿O solo molesto? Fuera de mi camino, dijo Lucario entrecerrando los ojos. No respondió Ash, y continuó. Déjame adivinar. Intentas hacerte el fuerte, pero estás reprimiendo todas tus emociones porque no sabes qué pensar. ¿Tengo razón? Las orejas de Lucario se movieron bruscamente. Fuera de mi camino, repitió, mientras Aura parpadeaba débilmente alrededor de sus patas. No, dijo Ash otra vez, plantando los pies en el suelo, no va a pasar. Lucario lo fulminó con la mirada. Estás poniendo a prueba mi paciencia. Sí, lo sé, dijo Ash con calma. Ese es el punto. Eso hizo que Lucario se detuviera. Ash ladeó la cabeza, con expresión seria, sin bromear. Mira, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Reprimiéndote? Es bastante normal hoy en día. La gente finge estar bien, se lo guarda todo, se dice a sí misma que no importa. Bastante normal. Yo lo hago a menudo. Entonces, vas a liberar ese estrés. Claro, podríamos hablar, podría fingir que te entiendo y darte terapia, pero ambos sabemos que eso no funcionará. Ash agitó las manos mientras sonreía con suficiencia. Entonces, ¿estás enojada con Sir Aaron? Ash cambió de postura y levantó los puños. Dijiste que me parezco a él, ¿verdad? ¿Y qué te parece? Si quieres desahogarte, aquí estoy. El campamento detrás de ellos quedó en completo silencio. May empezó. No, interrumpió Ash sin mirar atrás, yo me encargo. Riley también se puso de pie, tenso. Ash, eso no está bien, dijo Ash a la ligera, además, ya lo derribé antes, ¿verdad? Bromeó, haciendo que todos recordaran cuando Lucario salió por primera vez del cristal y Ash lo agarró y lo tiró al suelo. Por supuesto, todos sabían muy bien que eso solo había sucedido porque Lucario estaba ciego en ese momento y no esperaban que Ash de repente empujara a Mai fuera del camino y lo atrapara, pero aún así, el punto se mantenía. Y pareció funcionar. El ojo de Lucario se movió mientras su aura se encendió. Si te arrepientes de esto, dijo Lucario en voz baja, esa carga es solo tuya. Ash se encogió de hombros. No sería la primera vez. Lucario se abalanzó y lanzó un puñetazo a Ash, pero Ash se agachó, atrapó su puño y lo estrelló contra el suelo, haciendo que la tierra temblara ligeramente. Vamos, dijo Ash, ¿eso es lo mejor que tienes? No contraatacó, aunque Lucario estaba completamente desmarcado. Lucario gruñó, saltó de nuevo y volvió a atacar. Ash siguió esquivando y desviando golpes. Para ser justos, Lucario era mucho más fuerte que Ash, y Ash no estaba usando sus otras técnicas, porque ese no era el objetivo. Entonces Lucario se movió repentinamente rápido y le dio un golpe en la mejilla a Ash, obligándolo a caer sobre una rodilla y haciendo que apareciera un moretón en su mejilla. Mai jadeó, Ash. Sorrel y Riley ya se disponían a llamar a sus Lucarios para que detuvieran el ataque, pero Ash levantó la mano, indicándoles que se alejaran.
Brock, Pikachu y B ni siquiera se movieron, pues supusieron que les diría que no se involucraran. Ash se incorporó, cubierto de tierra y sonriendo como un idiota. ¿Ves? ¿Sigues de pie? ¿Por qué? Preguntó Lucario, con la voz temblorosa. ¿Por qué no te defiendes como es debido? Porque, dijo Ash, levantando el pulgar y pasándolo por el moretón, curándolo con aura mientras desaparecía, tal vez no estoy tratando de ganar. Entonces Ash saltó repentinamente hacia adelante, barriendo las piernas de Lucario y enviando al Pokémon perro al suelo. Pero, de nuevo, añadió Ash, tal vez lo sea. Lucario gruñó mientras rodaba y saltaba de nuevo hacia sus pies, adoptando una postura nueva. Que así sea. Un rato después de la pelea, Ash y Lucario se sentaron nuevamente a la mesa con todos, ambos estaban cansados de la pelea. Nadie dijo nada, pero a pesar de que Ash curó sus heridas, seguían envolviéndolos con vendas. Probablemente era más bien una excusa para vendar a Ash. Lucario permaneció sentado, rígido, con la mirada fija en el fuego, más que en nadie más. Ash, mientras tanto, se recostó en su asiento, apoyando la mano en el pelaje de B mientras lo frotaba. El silencio se prolongó. Finalmente, Max se aclaró la garganta. Entonces, ¿alguien quiere más curry? Brock le entregó un cuenco sin levantar la vista. Por favor. Antes de que alguien más decida resolver sus problemas emocionales con los puños. Esa no era la intención, dijo Lucario inmediatamente. Ash resopló. Sí, en cierto modo lo fue. Lucario le lanzó una mirada, pero no tenía el mismo calor que antes. Quizás, admitió después de un momento. Lucario exhaló lentamente, bajando un poco las orejas. Mi ira estaba y mal dirigida, dijo, eligiendo cada palabra con cuidado. Sigo creyendo que Aaron me abandonó. Esa creencia no ha cambiado. Sus garras se flexionaron contra la madera de la mesa. Pero golpearte no alivió ese dolor. Ash inclinó la cabeza hacia él. No lo hice por eso. Lo hice principalmente para que dejaras de atacarme a mí o a Riley. Lucario frunció el ceño. Esa es una evaluación inquietantemente precisa. Mai parpadeó mientras acunaba a Mew dormido. Espera, ¿ese era realmente tu plan? Te sorprendería lo mucho que las emociones reprimidas pueden afectar a alguien. En realidad, no es solo ira, dijo Ash, mirándola. Riley dejó escapar un suspiro lento. Aún así, ¿no crees que una batalla Pokémon normal hubiera sido suficiente? No. Si está enojado con Sir Aaron, la única forma de que se desahogue es golpeándonos a ti o a mí. Y voy a dejarme llevar por un capricho y asumir que no quieres que te golpee en la mandíbula. Riley abrió la boca, la cerró y suspiró. Está bien, es justo. Pero aún así, podrías haberme dicho este plan antes de que te golpearan. Estoy bastante seguro de que fue más parejo. Tengo experiencia luchando con Lucarios, dijo Ash, mientras su mirada se dirigía hacia atrás, donde el Lucario de Sorrel observaba. Al darse cuenta, salió corriendo hacia las montañas para escapar. Por supuesto, nadie entendía a qué se refería, y Sorrel simplemente asumió que su Lucario quería entrenar de noche. Asintió para sí mismo, pensando que su Lucario era muy diligente. Debería pedirle a Ash un programa de entrenamiento. Lucario dejó escapar un suspiro lento. No luchaste para derrotarme. No. Me dejaste golpearte. También sí. Lucario lo estudió por un largo momento. Eres exasperante. Me lo han dicho. Otra pausa. Y gracias, dijo Lucario, apenas por encima de un susurro. Ash no le dio mucha importancia. Simplemente se encogió de hombros. Cuando necesites expresar tus sentimientos, solo pídelo. Pero intenta no apuntar tanto a mi cara, esta es mi fuente de ingresos, dijo Ash con una sonrisa. Lucario suspiró. Supongo que puedes ser un tonto, pero eres un tonto sabio. Lo sabemos X4, dijeron Brock, Mai, Max y Sorrel al unísono. Lucario rió entre dientes al mirar la mesa y ver el plato de curry. Tenía hambre, considerando que su última comida había sido hacía siglos. Con cuidado, agarró una cuchara y le dio un mordisco, antes de que nadie pudiera detenerlo, obviamente. El problema es que Brock había preparado comida para los Pokémon. Nadie esperaba que Lucario probara la comida preparada para ellos, pero claro, era un caso extraño, ya que Lucario hablaba y actuaba como cualquier otro humano. De todos modos, Lucario le dio un mordisco y de inmediato lo miró, masticando pensativamente. ¿Qué? Dijo con cuidado, ¿es esto? Brock parpadeó un par de veces, pero seamos sinceros, viaja con Ash.
Esto ni siquiera estaba entre las 20 cosas más extrañas que tuvo que explicar. Bueno, tiene una base de curry, bayas de azahar, un poco de citrus, una mezcla suave de especias, arroz, proteína. Lucario asintió, siguiéndolo hasta el momento. Chocolate, y Brock iba a continuar cuando las orejas de Lucario se movieron. ¿Chocolate?, repitió. Brock hizo una pausa. Ya sabes. Chocolate. Lucario inclinó la cabeza. No. Eso le valió un punto final por parte de todos. ¿No sabes qué es el chocolate?, preguntó Max lentamente. Sorrey dio unos golpecitos en su tableta y sacó algo. Eso sí que tiene sentido. En su época, conseguir chocolate aquí, en el norte de Kanto, habría sido imposible, sobre todo con la guerra y todo eso. «Guau», dijo finalmente Kid, reclinándose en su silla, «eso podría ser lo más trágico que he escuchado en todo el día». Lucario frunció el ceño. «Hablas como si este chocolate fuera de gran importancia». «Porque lo es». Max se puso de pie. «El chocolate es lo mejor del mundo. No puedo creerlo». «Supongo que así eran las cosas en aquel entonces», añadió Mai. «No, no lo aceptaré». Max corrió a su mochila, sacó una barra de chocolate de su escondite y corrió hacia Lucario. «Pruébalo. Es muchísimo mejor». «Oye», dijo Brock, aunque no se ofendió. «Lo siento», Brock se disculpó rápidamente. Max de todos modos. Lucario miró la barra y estaba a punto de comerse el envoltorio, pero Max lo detuvo y lo abrió, mostrando la barra marrón oscura. Lucario le dio un mordisco lentamente y masticó. «MMMI». Max sonrió. «¿Te gusta?». Lucario le lanzó una mirada. «No dije eso». «Tú tampoco lo negaste, así que eso significa que gané». Max levantó los brazos como si hubiera ganado algo. Lucario suspiró mientras masticaba pensativamente mirando a todos. «Diré que esta es probablemente una de las noches más extrañas que he compartido». «Tú y yo también», asintió Riley mientras abría los ojos y miraba a Lucario. «Entonces, señor Lucario, ¿cómo se siente ahora?». Lucario suspiró, dejando la cuchara. «El ejercicio», dijo entre comillas, «me ayudó. Y, de nuevo, debo disculparme por lo que te dije. Pero todavía no sé qué pensar». «Bueno, Oro», interrumpió Ash, y todos lo miraron como si esperaran que dijera algo estúpido y le golpearan la cabeza con un palo. «Podría decir que deberías recordarlo como quieres que lo recuerden porque no lo sabremos, pero ambos sabemos que eso no es 100% cierto». Lucario parpadeó. «¿Yo, qué?», preguntó, genuinamente confundido. «Vamos», Ash puso los ojos en blanco, «estoy seguro de que sabes que hay una manera de averiguar qué pasó realmente, ¿verdad?». Lucario parpadeó un par de veces, pero Riley se dio cuenta de lo que quería decir. «¿Te refieres a las flores del tiempo?». «¿Y ahora qué hora?», preguntó Mai. «Nunca he oído hablar de ellos», murmuró Brock. «Sí», explicó Sorrey. «Son flores que solo crecen aquí en Rota. Dicen que con ellas se puede vislumbrar lo que ocurrió en el pasado, como una cámara que graba un instante». «Exactamente. Riley, conoces la historia mejor que cualquiera de nosotros. La leyenda dice que Sir Aaron fue al árbol del principio para sacrificarse». «Sí, eso es lo que dicen las leyendas», asintió Riley, viendo a dónde quería llegar Ash con esto. Ash sonrió y miró a Lucario. «Entonces, cuando lleguemos al árbol, encontremos una flor de tiempo que nos dé respuestas». De vuelta en el palacio, Cameron y Lene estaba preocupada por la situación, por lo que envió a los guardianes del aura para viajar por Rota y revisar cada uno de los cristales del aura para asegurarse de que no sucediera nada extraño. Un grupo estaba formado por un dúo de nuevos guardianes del aura. Ni siquiera les habían entregado su Ryolu. Fueron al extremo norte a revisar los cristales. Entonces dijo finalmente el más bajo de los dos, rompiendo el silencio: «Este también es tu primer despliegue, ¿verdad?». «Sí», respondió el otro, ajustándose la correa de la mochila con nerviosismo. «No pensé que estaríamos tan lejos. Pensé que estaríamos, no sé, vigilando puertas o algo así». El primer guardián rió débilmente. «Oye, la reina Irene confía en nosotros lo suficiente como para enviarnos aquí. Eso debe significar algo». «O significa que todos los demás están ocupados», murmuró el segundo. «O sea, tienes razón», dijo el primero. Se acercó a uno y le dio una patada. «¿Qué quiere que encontremos con estas cosas, si brillan lo suficiente?». Al patearlo, de repente empezó a brillar rojo.
Luego, uno a uno, más a su alrededor empezaron a brillar rojo, haciendo que los dos chiflados retrocedieran sorprendidos. Eso nunca había sucedido antes, dijo el primero. Mientras murmuraba eso, del cristal más grande, algo que parecía una sustancia viscosa y gelatinosa rezumaba y cayó al suelo. Entonces, ante sus ojos, se transformó en, bueno, parecía un armaldo, pero todo su cuerpo brillaba con un rojo intenso y antinatural, y aún así parecía estar hecho de sustancia viscosa. Eso es un Pokémon, susurró el segundo guardián, pero, está mal. La criatura comenzó a acercarse lentamente a ellos. No hay elección, dijo el primer guardián, obligándose a concentrarse, esfera aural, ahora. Ambos plantaron los pies, con las manos brillando mientras formaban orbes azules de aura. Con un grito, se lanzaron hacia adelante. Las esferas de aura golpearon a la criatura de lleno, provocando que explotara mientras la sustancia roja se disolvía. Por un momento solo hubo silencio. Los dos guardianes se quedaron allí, respirando con dificultad. «Lo logramos», dijo el segundo con incredulidad en su voz. «Sí», respondió el primero, aunque sus ojos nunca dejaron los cristales, pero eso no debería haber funcionado tan fácilmente. Por supuesto, les echó una maldición, porque detrás de ellos apareció otro Pokémon parecido a un limo, con aspecto de Kabutops, y los tomó por sorpresa. El primer guardián se sintió un poco más seguro tras derribar a uno. Levantó el puño, cubriéndolo con aura, y le lanzó un puñetazo en el pecho. Y funcionó, el puño lo atravesó por completo, pero el Kabutops no se disolvió como el otro. En cambio, la sustancia viscosa que rodeaba su puño comenzó a moverse y se lo tragó. Luego, empezó a tragarse al guardián. «¡Te espera!», gritó, intentando retroceder, pero ya era demasiado tarde. La sustancia surgió como una marea viva, envolviéndole el brazo, luego el hombro, luego el pecho. Su aura se encendió violentamente por un breve instante, un azul brillante contra el rojo intenso, pero se extinguió casi al instante. «Ayuda». Fue todo lo que logró decir antes de que la sustancia viscosa le envolviera la cabeza. No hubo ningún grito después de eso, ya que la criatura dio un paso atrás y aparentemente fue absorbida nuevamente por el cristal que la había escupido. El segundo guardián retrocedió tambaleándose, con el corazón palpitante, mirando fijamente el lugar donde su compañero había estado momentos antes. No había cuerpo, ni huesos, ni siquiera un cabello. No susurró. «No, no, no». Otra masa se desprendió de la base de un cristal, luego otra, y otra. Lentamente se formaron figuras, imitaciones grotescas de Pokémon. Una vagamente parecida a un Cradily, otra a un Omastar, todas erróneas. Sus cuerpos se ondulaban y se movían, nunca completamente sólidos, desprendiendo luz roja sobre la piedra bajo ellos. El segundo guardián se giró y echó a correr. Sus botas apenas tocaron el suelo cuando algo le rozó el tobillo. Jadeó y se tambaleó hacia adelante, estrellándose contra el camino de piedra. Se tambaleó, intentando arrastrarse, mientras el aura llameaba desesperadamente alrededor de sus manos mientras se impulsaba hacia arriba. «¡Atrás!», gritó, lanzando una esfera de aura detrás de él sin siquiera mirar. Golpeó a una de las criaturas directamente en el pecho. Por una fracción de segundo, retrocedió. Y luego siguió viniendo. La masa roja avanzó, más rápido ahora, salpicando contra su espalda, trepando por sus piernas como arenas movedizas que quemaban frías en lugar de calientes. «No, por favor», gritó, golpeando las palmas de las manos contra el suelo mientras su aura se encendía una última vez. La sustancia viscosa lo tragó en pleno movimiento. Tras la captura del segundo guardián, todas las criaturas del limo rojo se retiraron a los cristales, fundiéndose con ellos y sin dejar rastro. Nadie sabría jamás qué ocurrió allí. De vuelta con la pandilla 2 días después del incidente de la cena, y después de que Ash propusiera la idea, tras arreglar el árbol, de encontrar una flor que pudiera revelar lo que realmente había sucedido, Lucario estaba más motivado que nunca. Ni siquiera se quejó de ir en el jeep. Pronto vieron el árbol del comienzo aparecer a la vista cuando Kid detuvo el jeep. «Así que eso es todo», susurró Max. Incluso Ash lo sintió ahora, una presión en el pecho, sutil pero inconfundible, como si el aire mismo se volviera más pesado cuanto más cerca estaban. Las orejas de B se aplanaron ligeramente y Pikachu se movió inquieto. Lucario se bajó del jeep antes que nadie, pisando el suelo con determinación. Miró al árbol con los ojos entrecerrados.
Es más débil, dijo en voz baja. Mucho más débil de lo que debería ser. Sí, pero para eso estamos aquí, para arreglar este desastre, dijo Ash. A mitad de camino en el jeep, abrió su mochila y acurrucó a Meu con cuidado en una manta como si fuera un burrito. Luego la guardó dentro para protegerla. Se echó la mochila a la espalda. Riley lo siguió, cerrando los ojos por un breve momento mientras extendía su aura. Parece que tendremos que tener cuidado. Dicen que el árbol tiene 3 guardianes. Lucario asintió, confirmándolo. Sí. Hay un guardián de piedra, un guardián de acero y un guardián de hielo, dijo mientras enfocaba su aura en el árbol y fruncía el ceño. Sin embargo, y solo veo 2 y... Espera, ¿2? ¿Y el tercero dónde está? Preguntó Kid, cuando de repente el suelo tembló. Lucario, Riley y Ash se dieron cuenta de inmediato de lo que ocurría. Podían ver el aura de algo grande y fuerte que se precipitaba hacia ellos desde el subsuelo. Saltaron. Lucario agarró a Kid y Brock. Riley agarró a Sorrel. Ash agarró a Magimax, uno por cada brazo, mientras todos saltaban hacia atrás justo a tiempo. Regirock surgió del suelo como un taladro bajo el jeep, partiéndolo por la mitad al emerger. Avanzó pisando fuerte y miró a los intrusos, claramente reacio a entrar en razón. Solo sabía que el árbol estaba en peligro y que estas personas estaban allí. Cuando Lucario, Riley y Ash aterrizaron, dejaron a todos en el suelo mientras Regirock volvía su atención completamente hacia ellos, con las luces de sus ojos pitando siniestramente. Regirock se alzaba ante ellos, enorme e inmóvil, con sus ojos rojos ardiendo mientras miraba al grupo. Trozos de piedra se deslizaron de su cuerpo y se estrellaron contra el suelo con fuertes golpes. Entonces Brock se puso de pie. Se enderezó, se echó el pelo hacia atrás y les dedicó a todos una sonrisa confiada que no encajaba del todo con la situación. Muy bien. Esa es mi señal. Brock. Empezó Mai. Levantó una mano y dijo, vayan, chicos. Ahora. Riley parpadeó. Espera, ¿qué? Brock se giró el tiempo suficiente para mirarlos a los ojos. El árbol está en problemas, y ustedes son los que realmente pueden hacer algo al respecto. Si Regirock está custodiando la entrada, alguien debe mantenerla ocupada. Esa cosa casi aplastó el jeep, espetó Kid. No te quedarás solo. Brock se rió entre dientes, quitándose la camisa y tirándola a un lado, moviendo los hombros como si estuviera calentando. Oye, vamos. Si alguien aquí está calificado para lidiar con un guardián tipo roca, cruzó los brazos con confianza, soy yo. Creí que eras tú el que se suponía que iba en serio. Dijo Mai, sorprendida. Tal vez, respondió Brock con una sonrisa, pero recuerda lo que dicen. Ash es contagioso. Regirock emitió un rugido profundo y desgarrador, alzando un brazo enorme y estrellándolo contra el suelo. La onda expansiva se extendió, agrietando la piedra y esparciendo polvo por los aires. Brock plantó sus pies. Esa es mi señal para empezar. Brock giró la cabeza hacia atrás. Vamos, me encargaré de esto, tal vez no pueda vencerlo, pero puedo detenerlo. Riley asintió. Nos encargaremos del árbol. Kid miró una vez más a Brock. Será mejor que sigas de pie cuando regresemos. Brock sonrió. Trata de no tardar demasiado. Ash le dirigió una última mirada, luego se giró y corrió con los demás hacia el árbol del comienzo mientras la atención de Regirock estaba totalmente centrada en Brock. El suelo tembló cuando el guardián dio un paso adelante. Brock hizo crujir sus nudillos mientras buscaba su cinturón de Pokéball. Muy bien, grandulón, vamos a bailar. Brock contra Regirock mientras tanto, de vuelta con los demás, comenzaron a correr por un sistema de túneles dentro del árbol que casi parecía subterráneo. Pronto se encontraron con un mundo completamente diferente, pero no tuvieron tiempo de detenerse a oler las flores. Corrieron, guiados por Lucario, a buscar el núcleo del árbol. Si algo se podía hacer, estaría allí. Y como nadie tenía un plan mejor, lo siguieron sin dudarlo. Mientras corrían, Ash vio que unos cristales empezaban a brillar y a liberar una sustancia viscosa roja. Pero, como sabía exactamente qué era y lo que podía hacer, se negó rotundamente. Al llegar a un túnel, ordenó a Pikachu usar rayo, colapsando el pasaje sobre las cosas rojas que estaban detrás de ellos. No le preocupaba salir, después de todo, tenía a Abby y a Kirlia. No, le preocupaba más qué pasaría si esas cosas las atrapaban. La mejor manera de describirlos era como glóbulos blancos.
Atacaban a los humanos, viéndolos como intrusos, no como Pokémon. Pero eso significaba que si alguno de ellos tocaba una de esas cosas, sería absorbida y probablemente digerida, lo cual era un rotundo no. Finalmente, salieron corriendo del sistema de túneles y entraron en un lugar que parecía un claro en la montaña. Árboles más pequeños salpicaban la zona, brillando tenuemente. Mientras Lucario se arrodillaba para buscar el siguiente camino, oyeron pasos desde los árboles. Desde el lado este, Regice emergió por completo de entre los troncos. Su cuerpo cristalino captó la extraña luz del mundo interior del árbol. La escarcha crujía en el suelo con cada paso lento, y la temperatura del aire descendió tan rápido que el aliento del grupo se nubló. Lucario inmediatamente se movió frente a Ash y Riley, con los ojos entrecerrados. Guardián del hielo, dijo, no nos dejará pasar. Kid estiró los brazos. Muy bien. Eso responde a la pregunta de quién se queda. ¿Qué? Empezó Riley. No, dijo Kid con firmeza, dando un paso adelante. Ustedes tres son los únicos que pueden arreglar el árbol con su aura. Nosotros retrasaremos lo del helado. Mai dio un paso adelante y empujó el hombro de Ash. Ve, dijo, tienes a Meu, y seamos honestos, todo esto depende de ti. Max tragó saliva y luego cuadró los hombros. Sí. Podemos hacerlo. O sea, alguien tiene que mantenerlo ocupado, ¿no? Ash se giró bruscamente. Max, no me quedaré porque tenga miedo, interrumpió Max con la voz ligeramente temblorosa. Mai se acercó a él, alborotándole el cabello. Lo dice el que no tiene Pokémon, dijo mientras agarraba su Pokéball. Alguien tiene que asegurarse de que no haga algo imprudente. Oye. Protestó Max. Soraya sintió mientras tomaba la Pokébola de Lucario. Podemos encargarnos de esto desde aquí. Solo ve y date prisa en arreglar esto. Ash se frotó la nuca. Bien. Pero no te dejaré hacer esto sin ayuda. Miró a Max. Oye, Max, ¿recuerdas cuando dijiste que viste todas mis batallas de gimnasio y también las de la liga? Sí, lo hice, ¿pero por qué? Preguntó Max lentamente. Para mí es suficiente. Ve, cuida de Max. Ash asintió con la cabeza hacia un lado. Ve saltó de su hombro y corrió frente a Max, mirando a Regice con confianza, como si no tuviera miedo, porque no lo tenía. Siendo honestos, Ve se había enfrentado a un clon de Arceus. No iba a huir de un simple Regice. ¿De verdad? Dijo Max emocionado, olvidando al instante todo el miedo que había sentido antes. Eso es genial, pero sin ofender, Ve sigue siendo solo un EV, señaló Sorrel. Es una pena que no sea un Flareon. Bueno, sobre eso, sonrió Ash mientras cambiaba su anillo a dial de fuego. Oye, Ve, ¿te sientes lo suficientemente cómoda con ellos como para revelar el secreto? Ve volvió a mirar a Mai y Max. Siendo sincero, le caían bien, y tras irse de canto se había vuelto mucho más despreocupado, sobre todo porque no habían visto al equipo Rocket ni una sola vez. Así que asintió. Ash sonrió y lo señaló. Ve evolucionó nuevamente, cambiando a forma Flareon mientras estiraba sus piernas. Dijeron todos al unísono. Te lo explicaré luego. Por ahora, tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos. Ve, no te hagas mucho daño, dijo Ash mientras se daba la vuelta y echaba a correr, arrastrando a Lucario y a Riley. Después de todo, Ve aún podía cambiar de forma, pero sin Ash, dolía. Aún no lo sabían. Por ahora, el grupo se encontraba frente a Regice. Es hora de que desempeñen su papel. Goovers contra Regice. Ahora el grupo se había reducido a Ash, Lucario y Riley, con Pikachu aguantando el viaje como siempre. Estamos cerca. Puedo sentirlo, gritó Ash mientras corrían. Lucario asintió sin disminuir la velocidad. Tenía las orejas gachas, y el aura brillaba débilmente alrededor de sus botas mientras corría. El pulso del árbol es errático. Nos acercamos al núcleo, pero algo anda mal. Riley asintió. Yo también lo siento. ¿Pero qué es? Es extraño, pero familiar. Sí. Entiendo lo que quieres decir, coincidió Lucario. Salieron del túnel a toda velocidad hacia un ancho puente de piedra suspendido sobre una enorme cámara hueca. Bajo ellos, raíces del tamaño de edificios se retorcían y entrelazaban, brillando tenuemente en azul, surcadas por vetas de un rojo apagado y enfermizo. Al final del puente se alzaba una enorme figura de metal. Al principio no se movió. Entonces sus ojos se iluminaron.
Luces rojas destellaron sobre su cuerpo de acero mientras Registel giraba la cabeza con un movimiento lento y chirriante. Cada paso resonaba en la cámara como un martillo golpeando un yunque. Lucario se detuvo en seco. Guardián del acero. Riley asintió. Así que ese es el último. Ash lo miró con los ojos entrecerrados y esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Muy bien. Tenemos uno más. Parece que cada uno tiene su propia lucha, así que no podemos quedarnos atrás, ¿verdad? Supongo que no, dijo Riley mientras bajaba la mano hacia su cinturón para agarrar su Lucario. Parece que tendremos que luchar para llegar hasta allí. Que así sea, dijo Lucario, adoptando una postura de combate. Si es una batalla que debemos enfrentar, entonces les pido a ambos, descendientes de Ana, hizo una pausa, corrigiéndose, Sir Aaron, que me presten su fuerza. Me parece bien, dijo Ash con una sonrisa burlancia. Pikachu saltó de su hombro, con las mejillas ya encendidas. Ash agarró otra Pokébola de su cintura. Hagámoslo. Trío Aura contra Registerel. Fin del capítulo 518.